Muy bien, bienvenidos a Buenas este noches, curso. pastor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Su Bien, nombre. gracias. ¿Y usted cómo le va? Excelente. Sí. Y también bienvenida Isabel. Ujú. Excelente, ok. Bienvenidos a Academia Cristo. Este curso se llama La Obra del Salvador porque estamos estudiando el ministerio, especialmente la última semana de la vida de Jesús, cuando estaba obrando nuestra salvación. Es una semana muy importante porque ahí encontramos nuestra salvación, nuestra esperanza hace 2000 años. Estamos en Lucas 19, 28 a 44, pero primero vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con todos mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solamente mi rey, sino también mi Salvador. Amén. En nuestras clases, una vez en cada curso, tenemos estas diapositivas para decirles un poco más acerca de nosotros en Academia de Cristo, algunos de nuestros sueños, algunas de nuestras oraciones y propósitos. Entonces, si me permiten algunos minutos, voy a decirles algunas cosas de nosotros. Nosotros existimos como una academia, como una organización que se enfoca en la capacitación de personas para cumplir la gran comisión. Lo que necesita la iglesia más es más personas hablando acerca de Jesús. Así de sencillo, así de simple. Más personas hablando acerca de Jesús. Entonces, por eso nos enfocamos en la capacitación. Queremos que cada persona lea su Biblia y comparta lo que encuentre en la Biblia. Y por eso ayudamos a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos tantas clases, especialmente las clases, pues cada clase enfoca en la palabra de Dios, pero estas clases de la Biblia son muy especiales. Y también queremos orientar a personas en cómo llevar la palabra a otras personas. Por eso tenemos proyectos finales que se tratan de lecciones, se tratan de una actividad, se tratan de estudios bíblicos que ustedes van a realizar. Entonces, dos cosas. Si ustedes están diciendo, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, ¿pueden orientarme? Por supuesto que sí. Comuníquese con su profesor, conmigo, con un representante de Academia Cristo, con otros profesores, con Elías Pilcachagua o con Joel Sutan, y podemos hablarles un poco más acerca de los grupos. Una de las cosas que ayudamos es lo que llamamos un grupo sembrador, un grupo sembrador. Entonces, si ustedes quieren empezar un estudio en su casa, en su barrio, con sus amigos, con su familia, pues tenemos la orientación de hacer eso y los recursos para hacer eso también. Queremos que crezcan, oren, alaben y lleven la palabra a otras personas, porque nos pasamos en el pasaje, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Reconocemos la bendición que es estar en un grupo, estar con otros creyentes, estudiar y aprender de otras personas. Y queremos que eso exista más
en América Latina. Y también, si ustedes están diciendo, deseo unirme a ustedes, ¿qué debo hacer? Entonces, en Academia Cristo, ustedes van a ver doctrinas y enseñanzas y interpretación de la Biblia. ¿No? ¿Me pueden escuchar? Acabo de recibir un mensaje que decía que mi internet está inestable. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, pastor. pastor. Buenas noches, que Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones a Sí, todos. Pastor. ¿Usted nos escucha? Sí se Sí, escucha, sí. pero entrecortado, pastor. Ok, pues por eso. En teléfono, porque lo estoy a través de mi teléfono. Ok, No, muy sí se bien. escucha. Yo escucho bien, pastor. Yo escucho bien, ¿ah? Ok, muchas gracias. Gracias por Aquí, tu paciencia. aquí en Honduras le escuchamos perfectamente bien a todos, pastor. Perfectamente bien. Perfecto. Por eso no puse mi cámara porque estoy en un hotel y tiene buen internet, pero pues a veces falla. Pero vamos a ver. Entonces, si a ustedes les gusta la doctrina, les gusta lo que están estudiando en Academia de Cristo y pues quieren unirse a nosotros, hable conmigo, hable con nosotros y podemos ponerlos en un proceso de unidad doctrinal. Y si no han tomado muchas clases con nosotros, tal vez el camino empieza con, pues, continúe, tome clases con nosotros. Hay algunas clases más. Si han tomado muchas clases con nosotros, entonces tal vez vamos a empezar a unirnos y hablar con ustedes personalmente, individualmente. La unidad doctrinal es muy importante, pero no vamos a presionar a nadie. Vamos a dejar que la palabra de Dios obre en ustedes. Lo que estamos buscando eventualmente es que estemos en la misma página doctrinalmente. Porque la primera de Corintios 1:10 dice, hermanos, les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces ahí vemos algunas frases importantes, en un mismo parecer, en un mismo sentir. ¿Cómo podemos hacer eso? Cada persona tiene sus propias ideas y sus propias interpretaciones y sus propias historias. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo doctrinal? A través de la Biblia. La palabra de Dios nos une. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estas diapositivas, esta información? Okay. Vamos a seguir con la historia de hoy. Entonces, cuando recibimos a una persona, hay varias maneras para hacerlo. Algunas veces cuando tenemos una visita, les damos un regalo. A veces, si recibimos a una persona en nuestra casa, limpiamos todo, hasta detrás de los sofás y el suelo y todo queremos limpiar para recibir a esa persona. He escuchado de algunas historias de políticos quienes iban a recibir a otros políticos muy importantes de otros países, como un embajador o otra persona, un rey, un presidente. Entonces decidieron a poner una nueva carretera. Entonces, pues es una manera un poco más grande para recibir a una persona importante. Hoy vamos a ver una historia de cómo una multitud recibió a otra persona muy importante, Jesús, en Jerusalén, en el Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa. Y vamos a ir a Lucas 19, 28 a 44. Y la semana pasada les contaba las historias con mis propias
palabras. Esta vez vamos a usar otro método porque hay muchas maneras de compartir una historia. Vamos a leer esta historia directamente de la Biblia. ¿Y quién quisiera leer por lo menos una parte de esta historia? A Lady. Adelante, Lady. Ok, pastor. ¿Hasta qué número? Dale. Pues digamos hasta 35. Ok, bueno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dichoso esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella halléis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jerusalén encima. Gracias. Y a su paso tenía... Ok. Sí, gracias, Lady. Daisy Palacios. Gracias, pastor. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok, muchas gracias, Daisy Palacios. Entonces tenemos las 7 preguntas de considerar. La primera pregunta es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes encontramos aquí? Isabel. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Igualmente. Bueno, yo tengo a los discípulos, Jesús, hombre, dueños, Señor, multitud de los discípulos, Dios, Rey, Maestro, fariseos, enemigos, hijos. Es una lista muy completa, más que yo tenía. Muchas gracias. A ver, yo tengo aquí Jesús, 2 de los discípulos y el resto de los discípulos que acompañaron a Jesús, los dueños del burro, la multitud y los fariseos. Y los fariseos ahí. Pastor, una pregunta. Sí, dígame. ¿El pollino o el burrito entra como personaje o entra como objeto? Pues si usted es amante de los animales, tal vez va a ponerlo aquí en la primera pregunta, pero Yo lo puse como personaje también. sí, está bien, está bien. Yo, pues,
amo a los animales también, pero lo puse en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Número 2, ¿cuáles son los objetos de la historia? Zulay. Buenas noches, pastor. Bueno, yo coloqué aquí Monte de los Olivos, el pollino o el burrito, aldea, cielo, las piedras, el día, la cerca o vallado, tierra, mantos, vestidos, murallas y camino. Muy bien. Excelente, gracias. Aquí tenemos el burrito, también los mantos, las piedras. Interesantemente, aquí en Lucas solamente menciona los mantos, pero como en Mateo menciona las palmas o las ramas de las palmeras que cortaron y pusieron en el camino también, y también levantaban y sacudían también. Por eso llamamos ese domingo el Día de Ramos, pero aquí solamente escuchamos de los mantos, que tal vez fue más impresionante porque la ropa era cara, muchas personas no tenían muchas prendas de ropa, entonces para poner su ropa en el suelo para que caminaran sobre ellas, tal vez un poco más impresionante. También tenemos las piedras y el muro y piedras. Las piedras que iban a gritar si se callaran las personas, y el muro y las piedras cuando Jesús habla o profetiza acerca de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Okay. ¿Dónde ocurrió la historia? Viviana. Y la historia ocurre en Jerusalén, camino al templo, pastor. Sí. Entonces Jesús está en rumbo a Jerusalén y llega hasta Jerusalén y entra en el templo. Al final de la historia que tenemos aquí, tengo un mapa. Entonces, tenemos la historia. De hecho, justo antes de esta historia, Jesús estaba bajando desde el norte hasta Jericó, y estaba en Jericó y ahora está subiendo hasta Jerusalén, porque Jerusalén y esta parte de Israel está en las montañas aquí, y aquí tenemos el río Jordán, el mar Muerto está aquí, el río Jordán, y aquí tenemos un valle. Entonces Jesús tenía que ir desde Jericó y subir hasta Jerusalén. Y cuando llega, pues hay algunos pueblos, aldeas muy pequeños antes, y ahí encontraron el burrito. Y cuando llega hasta el monte de Olivos, que está cerca de Jerusalén, tenía que bajar en el valle y subir otra vez. Entonces en ese valle, entre el monte de Olivos y Jerusalén, estaba Jesús en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, seguimos. ¿Cuándo ocurrió la historia? Damaris. Antes de la Pascua, pastor. Sí, antes. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, 1, dice que eran 6 días antes de la Pascua, cuando llegó y comió en la casa de Lázaro. Y un día después sucedió lo de la palma, lo del burrito. Entonces fue el día antes de la Pascua. Muchas gracias. ¿Y puede recordarnos qué es la Pascua?
Damaris. Ah, sí. Sí. Sí sabe, si no, está bien. Mejor dígame usted, pastor. Entonces la Pascua fue un festival muy importante para los israelitas por muchos años porque conmemoraba la salida de Egipto cuando salieron con Moisés. Y ese rescate de Dios apuntaba al rescate más grande que iba a hacer Dios con Jesús. Y de hecho vemos muchos paralelos con la Pascua y con el Cordero de la Pascua y el tiempo de la Pascua y el tiempo de la salvación cuando Jesús se sacrificó por nosotros. Es muy interesante la historia y es muy rica. Son muy, muy ricas las conexiones. De hecho, vamos a ver eso un poco más en este curso, más adelante. ¿Le puedo hacer una pregunta, pastor? Sí. ¿Podemos relacionar también la Pascua de Jesús, el sacrificio de Jesús, también cuando pasó el ángel de muerte por Egipto, que pintaron los hebreos los linteles con sangre? Sí, sí, pues. ¿También podemos relacionar lo mismo? Nosotros somos salvos por la sangre de alguien De Jesús. y no de nosotros mismos. Entonces, sí, hay conexiones muy, muy fuertes ahí. Gracias. A usted, pastor. Hoy en día llamamos el domingo de Ramos y es el comienzo de la Semana Santa. Y en esta historia estamos celebrando la primera Semana Santa. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en esta historia? Daisy Palacios. Pastor, sí. Un problemita pudo haber sido para los discípulos cuando Jesús los manda a ver el pollino, o sea, que le digan para quién es ese, por qué desatan el pollino, ¿no? O sea, sí, ladrones. Parece como que no estaba programado, ¿no? Ese préstamo del pollino, diríamos así. Sí, yo diría que es Y un problema. Y el otro problema, diría yo, cuando Jesús llora por Jerusalén. Sí, sí. Jesús amaba mucho la ciudad de Jerusalén, las personas allí, su pueblo. Ahí Isabel. Pastor, ¿puede ser cuando los fariseos le piden a Jesús que haga callar a la multitud? También. Ellos no reconocían que Jesús era el Mesías y querían callar a las personas. Zulay. Bueno, para mí, aparte de lo que ya dijeron los hermanos, también la ceguera espiritual de la ciudad que iba a ser destruida o sea, iba a ser destruida posteriormente, pues. Y el otro problema era que Jesús, a pesar de tener la potestad de cambiar su destino, por obediencia a su Padre Dios, el Creador, no hizo nada para cambiarlo, sino que obedeció completamente los mandatos de Dios, de su Padre, para cumplir la promesa que había hecho Dios por nosotros, así poder librarnos del pecado. O sea, él fue obediente a pesar de que pudo haber cambiado ese momento tan doloroso para él. Él sabía que allí lo iban a asesinar, que allí iba a morir, que los habitantes de Jerusalén no lo conocían, no lo despreciaban como Salvador. Por eso es que al final él dice, le dice a la ciudad, junto con los individuos o los ciudadanos de allí, que no saben el día de paz que él les trae,
porque no lo están reconociendo como Salvador, lo desprecian. Ujú. Y que después de eso va a venir la destrucción de la ciudad y de ellos dentro de la ciudad. O sea, él le está anticipando lo que va a pasar y él podía haber cambiado todo eso, pero no lo hizo solamente por obediencia a su padre, o sea, una obediencia perfecta, que es lo que recalcó en esa parte allí. Ujú, ujú. Sí, entonces, aunque su recepción fue muy alegre, él sabía todos los detalles del resto de la semana, que la multitud iba a cambiar de opinión sobre él y al final de la semana iban a estar gritando crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ujú. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. A Jesús tiene una misión por cumplir, pero sus enemigos lo esperan en Jerusalén. Ujú. Entonces, los eventos, ya hemos visto los eventos. Entonces, Jesús iba a ir a Jerusalén, necesitaba un burrito para cumplir la profecía en el Antiguo Testamento que iba a llegar así, también con su recepción y las canciones de la multitud, de los niños, de las personas y la resistencia por parte de los fariseos y sus enemigos y también al final con su recorrido pequeño en Jerusalén. Después regresó a Betania, donde tenía algunos amigos para hospedarse allí. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Y cómo? Mencionamos como 3 problemas, 3, 4 problemas. ¿Se resuelven? Daisy Palacios. Pastor, el problema del pollino sí se resuelve porque no pusieron resistencia a los dueños. Uh-huh. Y Uh-huh. el otro problema que Jesús lloró por Jerusalén realmente que se soluciona de una manera maravillosa y grande porque realmente Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. Pastor. Uh-huh. Aunque por lo menos una parte de su pueblo continuaba rechazándolo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y el problema de los fariseos? ¿Viviana? Y los fariseos se tienen que aguantar porque la gente sigue gritando, alabando al Señor como el Rey, Uh-huh. y ellos no pueden contener o dispersar a la multitud porque Uh-huh. le tenían miedo. Uh-huh. Pero es eso nada más, porque después los fariseos se sacan, llegan a su propósito, que es matarlo, porque a ellos les molesta Jesucristo. Uh-huh. Y en cuanto a lo que él profetiza sobre Jerusalén, ¿no? En cierta parte no se soluciona porque la mayoría de los judíos no lo reconocen, más lo reconocen los gentiles y muy pocos judíos, Uh-huh. porque hasta el día de hoy todavía esperan ellos el Mesías y no es la totalidad del pueblo judío que lo reconoce como el Hijo de Dios. Sí, así es, así es. Entonces, muchas gracias por darnos el panorama grande de la situación. Entonces, otra respuesta puede ser, Jesús sabe lo que le espera, como hemos mencionado, y aún así entra en Jerusalén para cumplir su misión. Entonces, necesitamos pensar en el Domingo de Ramos como una parte o como un inicio de la Semana Santa. Estamos empezando el drama de la Semana Santa. Y la gente recibe a Jesús con alabanzas. Entonces gritaban que era
un rey, cantaban que era el Mesías y tal vez no entendían todo lo que implicaba esas frases, pero por lo menos empezaban bien. Y muchos de ellos tal vez continuaron así y luego meditaron lo que decían. Pues esperamos que sí. Ok, hasta ahí los detalles de la historia. ¿Algunas preguntas? ¿Cuáles son sus preguntas, aclaraciones, inquietudes, pensamientos sobre los detalles, sobre los eventos, sobre los acontecimientos de la historia? Freddy? Sí, yo tengo una pregunta sobre el hecho de que el Señor haya entrado a Jerusalén arriba de un pollino. Sí. Escudriñando un poco el Antiguo Testamento, cuando Salomón fue nombrado rey de Israel, también en la sucesión de David, él también entró arriba de un pollino. Entonces, entiendo yo con estas dos acciones que era como una costumbre del rey entrar arriba de un pollino. No sé si me equivoco o no, porque no tengo más antecedentes de este hecho. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿pero por qué un pollino? ¿Por qué? Pero al parecer era una costumbre muy antigua, de muchos años atrás, que el rey elegido entrara arriba de un pollino. Y por esa razón, cuando se le pide callar a los discípulos y a todos, él dice, si ellos callaran, las piedras hablarían. Ese es un poco un poco entre duda y pregunta. Sí, pues en las profecías pues, tenemos las costumbres de algunos de los reyes de Israel y pues cuando pensamos en la Biblia queremos recordar que pasan muchos años. Entonces a veces los burros eran transporte muy caro, muy importante y a veces los burros eran transporte de los pobres porque las costumbres y la economía de un lugar cambiaron después de cientos de años o siglos o miles de años. Entonces, vemos algunas cosas aquí. Vemos que los reyes usaban pollinos, burritos. Vemos que a veces era un signo de humildad, a veces era un signo de poder. Entonces, estamos viendo una combinación muy interesante con eso. Y también tenemos algunas profecías de Mesías, como de Zacarías 9:9, que decía que el Mesías iba a entrar en Jerusalén en un burro, en un pollino. Entonces, de hecho, el burro es muy, muy importante para esta historia, porque muchas personas pueden entrar en Jerusalén normal e inclusive recibir una recepción muy, muy alegre, pero con la combinación de las canciones, con el tiempo, con la Pascua, con la gente, y Jerusalén estaba más llena que normal por el festival y por las profecías y por lo que Jesús era. Es la tormenta perfecta, la combinación perfecta y es el cumplimiento perfecto de las profecías. Entonces, usted tiene razón. Lo que Jesús hizo ahí fue algo muy, muy importante, aunque tal vez a nuestros ojos, sin saber nada de la Biblia, lo pasaríamos de alto como un detalle interesante nada más, pero fue muy, muy importante. Buena pregunta, Viviana. Sí, pastor, yo quería comentar que también el burro era el animal típico de los hebreos, porque por la geografía que tenían ellos, con piedras,
y era un animal que se aguantaba bien los caminos largos y aguantaba el peso. Por eso ellos usaban mucho el burrito. Los romanos ingresaron con caballos, los árabes con camellos porque hacían larga distancia, pero el pueblo hebreo utilizaba mucho el burrito para ir de ciudad a ciudad porque es un animalito fuerte que aguanta peso. Acá, por ejemplo, en el norte de Argentina, lindando con Chile, las cordilleras, se usa el burrito para poder escalar. Hasta el día de hoy, en los colegios que son como alejados de las ciudades, todavía se utiliza el burro porque es un animal fiel, aguanta el peso y come cualquier hierba. Entonces también tiene que ver eso, que ellos tenían el burrito como el animal que usaban los hebreos. Eso es bueno lo que quiero aportar. Gracias. Xiomara. Pastor, buenas noches de nuevo. Mire, tengo una preguntita. Mire que, bueno, según aquí en este país vienen muchas personas que son de allá de Jerusalén, pero fíjese que ellos cuando uno les habla de Jesucristo, se oponen, dice que Jesús no nació, ellos esperan al Mesías. O sea que yo miro que Dios se inclinó más por el Medio Oriente, porque si usted, no sé si hemos notado que Centroamérica, las Américas, los europeos, el sur de nuestro país, creen en Jesucristo, creemos en Jesucristo, que Él sí es el Hijo que ya vino a la tierra y que es el Hijo del Dios vivo. Pero ¿por qué, digo yo, se enfocó más en Jerusalén? Sí, muchas gracias. A veces hay tiempos en que un país o una región parece que recibe un poco más o tiene más creyentes que en otros lugares. Y a veces he escuchado una descripción del Evangelio que es como si fuera una nube, una tormenta, o una tormenta que va de un lado a otro lado. Y históricamente podemos seguir la tormenta del Evangelio, que nos da la lluvia del Evangelio, la lluvia del mensaje de Jesús. Por ejemplo, en lugares como Turquía, antes, hace algunos siglos, era un centro del cristianismo. Ahora casi no hay creyentes ahí, tristemente, y porque estaba allí y eventualmente las personas lo rechazaron y se movió a otro lugar y siempre está moviendo. Pero lo que queremos recordar siempre es que Jesús murió por todo el mundo y Dios quiere que todo el mundo sepa acerca de la salvación que tenemos en Él. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas de Consoledad. Y estas preguntas nos ayudan a entender, aplicar la historia a nuestras vidas. La primera empieza nuestro camino de aplicación. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, palabras suyas, a veces personas tratan de hacer la respuesta en 10 palabras o menos, a veces tratan de ponerlo como si fuera un título de una película o de una serie de Netflix. Entonces, ¿de qué se trata la historia de hoy? Ruth Sandy. Ruth Sandy, su micrófono está mudo. Y ahora sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, yo le puse Rey de Reyes cabalga en pollino prestado. Rey de Reyes y pollino prestado. Muchas gracias. Martín Aguilar. Sí, es historia en un resumen así
completo es de Jesús a Jerusalén como rey. Entonces, en sí eso no es el resumen, como un rey lo trataron y como lo que es. Entonces, es el resumen general. Como dijo usted en 10 palabras, ahí está. Hasta en menos palabras. Gracias. Zulay. Bueno, yo lo coloqué como la obediencia perfecta de Jesucristo a Dios Padre. Muchas gracias, Zulay. Esa es una de las, y la otra es la ceguera espiritual de la humanidad, porque nunca lo vieron como su salvador allí. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es un poco más personal y estamos pensando en el pecado. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y como hablamos la semana pasada, esta pregunta se trata de la ley de Dios y se conecta con el pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. Entonces, esta pregunta, la pregunta 2, se trata de la ley y se trata de nuestros pecados. A Lady. Sí, pastor, la incredulidad, que a veces lo conocemos, pero a veces no creemos en él. Lo mismo le pasó a Jerusalén, lo tuvieron, pero no creyeron que era el rey. La incredulidad que hay. Ok, entonces, es lo que me enseña a confesar. Una falta de conocimiento de qué implica ser un rey, especialmente en el caso de Jesús, que eran las expectativas de la multitud acerca de Jesús. Y también vemos, imagino que estaba pensando en los fariseos también, quienes para nada querían recibirlo como un rey, como el Mesías. ¿Alguien más? Viviana. Sí, yo el pecado que me enseña a confesar, ¿no? Creo que muchos cristianos, me incluyo yo, de mí, a veces alabamos a Dios y decimos gloria a Dios, gloria a Jesús, gracias Señor, y no tomamos la dimensión de realmente lo que Él hizo. A veces alabamos, pero es de boca y no tomamos la dimensión de realmente el sacrificio que Él hizo, porque Él era un hombre común aparte de ser Dios, pero 100% hombre. Y Él en Getsemaní tenía miedo, decía, le dolía el cuerpo del miedo, de terror de muerte, porque sabía bien lo que iba a pasar. Pero una vez que Dios lo fortaleció, Él entregó su vida con alegría, con amor, porque sabía que esa entrega iba a ser para la salvación de todo el mundo. Y muchas veces no tomamos la conciencia de realmente el sacrificio que hizo Jesús. Sí. Ese es el pecado que a mí me hace confesar hoy. No reconocer totalmente, no tomar conciencia de lo que Él hizo por nosotros. Es muy fácil tener un entendimiento falso respecto a su verdadera misión, ¿no? Sí. Zulay. Bueno, pastor, yo coloqué, aparte de lo que ya dijeron los compañeros, la falta de humildad ante nuestro prójimo, porque a él lo esperaban, a Jesús lo esperaban vestido con ropa, muy, como un rey, pues, y él fue vestido humildemente, con ropa, muy humilde, y allí los fariseos lo titulaban de que quién era ese que se decía rey o que lo estaban proclamando como rey, y mira cómo iba vestido, o sea, se burlaban de él. Entonces allí me enseña a confesar la falta de humildad
que tenemos hacia otras personas cuando la vemos vestida con ropas viejas, raídas o sucios, y hacemos una imagen en nuestro corazón y en nuestro pensamiento de esa persona sin conocerlo. Entonces, ese es uno de los pecados que me enseña a confesar. Y la otra es que usamos muchas veces de forma inadecuada el evangelio para predicar o para enseñar a otras personas. Lo hacemos de una manera, o sea, la verdad, la hacemos en forma que nos endurece en nuestro corazón hacia el prójimo pecador, hacia los pecados, hacia a otras personas, pues que nosotros también somos pecadores, pero a otras personas que no conocen el evangelio. Entonces utilizamos a veces el lenguaje inadecuado para llevarle el evangelio. Bueno, eso es lo que recogí aquí en la historia. Sí, muchas gracias. Entonces, a veces preferimos que la prioridad de Jesús sea más el proveer un reino terrenal y el darme ventajas terrenales, y no reconocemos la verdadera misión de Jesús. Gracias. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a seguir con la siguiente pregunta aquí. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y si pensamos en estas preguntas como si fuera una montaña, podemos imaginarlo así. La primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? Está en las faldas de la montaña, empieza el camino, empieza el sendero. La pregunta número 2 nos prepara para la cumbre del Evangelio, nos hace ver nuestros pecados. Y la pregunta número 3, ¿dónde vemos el amor de Dios? Debe ser la cumbre. Es la pregunta más importante de las 12 preguntas que tenemos aquí. Y bajando la montaña tenemos la pregunta 4 y 5, que son resultados y frutas de la 3. Entonces, así queremos pensar en la serie de preguntas en el paso de consolidar. 1, 2, 3, la cumbre. 4, 5. Las 2 son muy importantes, pero la 3 es la joya de la corona. Aquí. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? A ver, Daisy. Pastor, Dios nos amó tanto realmente que envió a nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, para que por su obediencia, y Él sabiendo lo que le iba a pasar, sigue con la obediencia ante Dios para dar su vida por nosotros, para morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Sí, sí, Qué amor más grande. Cualquiera de nosotros habría rendido, había flaqueado, había fallado, sabiendo todo lo que iba a pasar. Daisy Ponce. Sí, buenas tardes, Pastor, y a todos los compañeritos que están aquí. Considero que aquí en este capítulo nos da a entender más que nada el amor de Él, que nosotros, el amor hacia nosotros, Él no va viendo qué tipo de personas somos, qué tipo de personas lo seguían, sino que había mucha gente que andaba en malos pensamientos hacia Él, y Él aún así los corregía con buenas enseñanzas. Yo creo que por su buena persona o su corazón, y como era el Hijo de Dios, la verdad, Él perdonó todos esos malos pensamientos de las personas que lo seguían en este momento, porque había gente que con malas intenciones les hacía preguntas en estos capítulos, y pensando que Él iba a contestar de otra forma, y Él realmente con palabras sabias y con amor les daba conocimiento de la palabra. Sí, inclusive Él lloraba por Jerusalén, que iba a matarlo.
Lloraba y lloraba y lloraba. Tenía tanto amor por ella. Tenía tanto amor por su pueblo. Tenía tanto amor por sus enemigos. Martín Aguilar. Sí. A ver, ahora sí me escuchan. Aquí el amor de Dios en esta historia, que son las buenas nuevas de la salvación en Jesús, se demuestra en que Jesús cumplió la profecía. La profecía, creo que es en Isaías, donde habla precisamente de que el rey, el Mesías, el que iba a venir, iba a entrar en un pollino a Jerusalén, de la cual Jesús lloraba tanto. Entonces las buenas nuevas es el evangelio, el amor de Dios, es de que aquí vemos el amor de Dios completo, hecho carne con Jesús, y a la vez, pues, está con él la salvación. No hay grietas ni fallas en el cumplimiento de las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso es bueno porque necesitaba cumplir todo para ser nuestro Salvador perfecto. Zulay. Zulay. Se manifiesta, pastor, en la imagen, o sea, del creyente en Dios, que consiste, pues, en gran medida en la buena voluntad y compasión que tuvo Jesucristo en ese momento por nosotros. Además de su mansedumbre y misericordia para obrar salvación en su pueblo. Gracias. No sé si está bien allí cumplida. Muchas gracias. También para agregarles a sus respuestas muy buenas, algunas cositas más. Pensemos en las palabras de la multitud que cantaban. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesús es nuestro Rey. Él controla todo. Somos sus sirvientes. También podemos pensar en lo que Jesús dijo en 42. Y dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Jesús nos trae la paz verdadera porque Él iba a salvarnos en esa Semana Santa. También en este momento, en esta historia, lo vemos muy humilde. En el Domingo de Ramos, entrando en un burro. Y ahora, después de la salvación, después de su ascensión en el cielo, Él está en toda gloria y Él controla todo. Siguiendo, tenemos la pregunta número 4. Ahora estamos bajando de la cumbre, muy alegres, muy contentos. Y queremos decir, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Pensando en esta historia, ¿qué queremos hacer? Bernie. Creo que una parte importante es obediencia. A pesar de la dificultad que Jesucristo podría enfrentar con los fariseos y con quienes inicialmente lo aclamaban y después lo condenaron, a pesar de eso, él había vivido una vida perfecta y estaba preparado para morir perfectamente también por nosotros. Entonces la doble sustitución de Cristo nos enseña creo que a ser obedientes, a aceptar con obediencia lo que nuestro Padre Celestial indica que tenemos que hacer, porque a veces actuamos como los fariseos, que lo tenemos enfrente, sabemos lo que tenemos que hacer, pero como ellos lo rechazaron y no permitían que lo alabaran y lo adoraran en ese momento, a veces nosotros creo que actuamos de la misma forma, ¿no? Hacemos un lado al Señor Jesucristo
y conducimos la vida a nosotros como se nos ocurra. Pues creo que nos enseña, a pesar de la dificultad que entraña a veces la vida, es obediencia a nuestro Padre Celestial. Sí, muchas gracias. Y recordemos siempre que esta pregunta involucra la gratitud. Voy a escribir eso aquí. ¿Dónde está mi esfero? Un momento. Y lo que usted decía era correcto. Queremos obedecerle en gratitud y muy, muy contentos. ¿Alguien más? Viviana. Sí, yo pienso que el Señor nos enseña a pedir que nos ayude a mantenernos firmes en la fe, a pesar de las pruebas, de las aflicciones que tenemos cada día, que sigamos confiando en Él, que nos agarremos fuerte de su mano, porque no podemos solos, nos necesitamos a Él para que nos fortalezca cada día, y por amor a Él es ponerlo siempre primero a Él, decir: Señor, ayúdame en este día, Señor, ayúdame a compartir tu palabra, Señor, eso, por gratitud a Él, a compartir la palabra, que así como llegó la palabra de Él a mi vida y yo lo pude conocer y saber que soy salva, no por obra, sino por su amor infinito, así también por gratitud compartir el Evangelio, ¿no? Gracias. Zulay. Bueno, acá yo coloqué, aparte de lo que ya los compañeros colocaron allí, que también tenemos que saber pues que Él conoce nuestra culpa y cuánto nos oprime y nos hunde esa culpa, por lo que le pedimos que venga a nosotros siempre y limpie nuestros corazones por su espíritu de todo lo que nos contamine. Y lo otro es que tengamos en cuenta que somos pecadores y que en todo lugar prestemos atención a la palabra de verdad del Evangelio y la salvación que tenemos con Él. Sí, gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a seguir con la siguiente, la última pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo quisieran recordar este estudio para contarles a otras personas o recordarse a uno mismo? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ruth, Sandy. Ya, yo puse que, bueno, en una escuelita dominical es una lección muy linda para edificar en humildad, en obediencia, en alabanza. Y también cuando queremos hablar explícitamente de la humildad, que Cristo, siendo Dios, anduvo entre la multitud, anduvo en un pollino, se le lavaba con palmas, sino como ahora hay todo es tan ostentoso, tan lujoso. Él nos da una lección de humildad. Entonces me parece que cuando queremos tratar ese tema explícitamente sería excelente esta historia. Okay. Muchas gracias. Yo también estaba pensando en el día mismo, el Domingo de Ramos. En muchos países la Semana Santa es todavía una semana muy importante y muchas personas no saben de qué se trata, no saben cómo se trata de la salvación y queremos enseñar acerca de la Semana Santa. Podemos empezar con esta historia porque empieza la Semana Santa.
Muy bien, para terminar en los últimos minutos, vamos a hablar acerca de la Semana Santa un poco. Entonces tenemos el Domingo de Ramos, que es la historia de hoy. Y el siguiente día, obviamente es el lunes. ¿Qué hizo Jesús el lunes? Pues Jesús maldice una higuera y despeja el templo otra vez. Estaban muchas personas ahí no usando el templo como debería ser usado. El siguiente día, el martes, a veces llamamos el martes con el maestro, porque la Biblia cuenta muchas de las parábolas, las historias y las enseñanzas que Jesús enseñó en ese día. También tiene muchas palabras muy fuertes para los sacerdotes y maestros de la ley. Ellos también tratan de ponerle a Jesús trampas. También enseña a sus discípulos acerca del fin de los tiempos y la destrucción del templo cuando salen de Jerusalén. El siguiente día, miércoles, no tenemos mucha información sobre ese día. Imaginamos que el Sanedrín, que fue como la Corte Suprema de Israel en ese entonces, se pone de acuerdo con Judas para que les entregue a Jesús, pero no tenemos mucha información. Imaginamos que Jesús enseñaba, pero no sabemos. La Biblia no nos da muchos detalles sobre ese día. El siguiente día, el Jueves Santo, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. También celebran la Santa Cena por la primera vez y van al jardín de Getsemaní, que de hecho está en el costado del Monte de Olivos. Y Jesús ora ahí y es arrestado. No sabemos exactamente la hora de su arresto. Tal vez fue por la madrugada en el viernes. No sabemos. Y el Viernes Santo hay mucha actividad porque Jesús está ante el concilio judío, ante Pilato, ante Herodes, otra vez ante Pilato, y luego es llevado a Gólgota para ser crucificado, muerto y sepultado. Muy importante ese día, obviamente. Jesús murió por todos nosotros como nuestro sustituto, pagó la deuda de nuestros pecados. El sábado de la gloria, no tenemos mucha información. Las personas no podrían salir por ser sábado, por ser el día de reposo. Las mujeres hacen planes para ir a la tumba muy temprano el siguiente día y los discípulos están muy temerosos, encerrados en su propia casa. Y el domingo de la resurrección, muy importante porque Jesús resucita, mostrando su victoria sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado. Muchas iglesias, muchas culturas, muchas sociedades, muchas personas terminan su Semana Santa con el Viernes Santo. Y pues sabemos que el Viernes Santo es muy importante, pero no queremos terminar la semana en el Viernes Santo. Recordemos el domingo de la resurrección, que es la victoria de Jesús sobre todo. Muy bien. Y al final, cada día estamos revisando un paso de las 4C, que es el método que estamos enseñándoles. Y el paso de considerar es las 7 preguntas que nos ayudan a aprender bien la historia para poder contarla de una manera precisa e interesante a otros. Nosotros hemos visto estas preguntas muchas veces. Voy a colocar esta. Pues ustedes ya han recibido algunos ejemplos de estas preguntas. Solamente quiero recordarles de que esta pregunta aquí, a veces las preguntas tienen respuestas muy específicas y a veces que no. Por ejemplo, algunas historias
no tienen objetos, no tienen cosas. Entonces, ok, otras historias como la historia de hoy tienen objetos muy importantes, el burro. Otras veces, cuando ocurrió la historia, podemos poner un día específico, el domingo de Ramos. Otras veces, durante el ministerio de Jesús. Otras veces, durante esta década o durante este siglo. Y a veces necesitamos ver el contexto, qué pasó antes, qué pasó después, para orientarnos un poco más. Igual con la pregunta número 3. A veces sabemos exactamente dónde ocurrió, hasta las gradas del templo o algo así. Entonces, depende de la historia. Muy bien, voy a colocar después de esta clase la grabación y también la tarea para el miércoles. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por ser nuestro Rey. Tenemos gracias por cumplir con tu misión. Te damos gracias por toda la paz que tenemos en ti. Ayúdanos a adorarte como un rey, reconocerte como un rey y vivir bajo tu reino en gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor.